Ella dejó los papeles de divorcio sobre la mesa, con una sonrisa, y dijo, «Acepta a mi amigo. O terminamos». Me llamo Phil. Aprendí que, en el momento en que alguien amenaza con el divorcio como táctica de manipulación, el matrimonio ya ha terminado. Solo estás decidiendo si vas a reconocerlo o no. Llevaba casado con Mali 6 años cuando ella me entregó los papeles de divorcio. Con una sonrisa, esperando que yo le suplicara. En lugar de eso, los firmé, y salí de un matrimonio que había estado muriendo. Por mucho más tiempo del que ninguno de los dos quería admitir. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años, y ella tenía 25. Yo trabajaba como enfermero registrado en un hospital de Minneapolis. Y ella estaba comenzando su carrera como locutora de radio matutina, en una emisora local. Nos habíamos conocido a través de amigos en común, luego empezamos a hablar. Y descubrimos que teníamos una conexión muy natural. Al principio, la relación había sido genuinamente buena. Pasábamos horas hablando cuando nuestros horarios lo permitían, lo cual era difícil. Dado que Mali trabajaba muy temprano por la mañana, y yo solía hacer turnos nocturnos. Pero logramos que funcionara. Nos quedábamos despiertos juntos cuando nuestros días libres coincidían, hablando de todo y de nada. Construyendo así la base de amistad y atracción, que toda buena relación necesita. Éramos un equipo en esos primeros años, nos apoyábamos mutuamente en nuestros retos profesionales. Y celebrábamos los éxitos del otro. Teníamos ese sentido de compañerismo, en el que genuinamente disfrutas de la compañía del otro. ¿Y quieres construir algo juntos? Nos casamos después de salir durante 2 años. Fue una ceremonia en un lugar bonito, seguida de una recepción con familiares y amigos. Y una luna de miel en Costa Rica. Regresamos, y nos adaptamos a la vida de casados. En un apartamento de 2 habitaciones cerca del centro. Los primeros años de matrimonio fueron muy sólidos. Mi horario como enfermero era exigente, y bastante irregular. El programa de radio de Mali le exigía despertarse a las 4:00 de la mañana casi todos los días. Por lo que nuestro tiempo juntos requería una coordinación deliberada. Pero nos dábamos prioridad el uno al otro, y hacíamos el esfuerzo de mantener la conexión. A pesar de las dificultades logísticas. Teníamos noches de cita cuando nuestros horarios coincidían. Preparábamos la cena juntos los fines de semana, manteníamos nuestra intimidad física y emocional. Y teníamos planes a largo plazo, como comprar una casa y tener hijos. Una vez que fuéramos más estables económicamente. Alrededor del 5.º año, notamos un cambio sutil en nuestra relación. Al principio, es fácil descartarlo, viéndolo como la evolución normal de una relación. O como el resultado de las presiones de nuestras exigentes carreras. Mali tenía un apego extraño a su teléfono, lo cual, en su caso, no era inusual. Ella usaba las redes sociales extensamente para su carrera en la radio. Construyendo su marca personal, e interactuando con los oyentes. Pero el uso del teléfono se volvió un problema serio. Ella estaba en su teléfono durante las comidas, mientras veíamos la televisión juntos. Y en la cama antes de dormir, constantemente enviando mensajes, revisando Instagram. O respondiendo notificaciones. El afecto físico entre nosotros disminuyó. Se mostraba menos receptiva cuando yo intentaba iniciar la intimidad. Parecía distraída durante nuestras conversaciones. Y prefería mirar su teléfono antes que interactuar conmigo. Incluso cuando teníamos poco tiempo libre juntos. Lo noté, pero no actué al respecto de inmediato. Traté de convencerme de que Mali estaba construyendo su carrera. De que la interacción en redes sociales era parte de su trabajo. Y de que yo estaba siendo demasiado sensible, ante un comportamiento que era de esperarse. Pero, con el paso de los meses, la distancia se volvió imposible de ignorar. Pasamos de sentirnos como una pareja, a sentirnos como compañeros de cuarto que, casualmente, compartían la misma cama. Una existencia paralela había reemplazado la conexión emocional.
Esa misma que había definido el inicio de nuestra relación. Después de unos 6 meses soportando este patrón, decidí abordarlo directamente. Elegí una noche tranquila en la que ambos estábamos en casa, sin presiones laborales inmediatas. Y en un ambiente relativamente relajado. Le pregunté con suavidad si todo estaba bien. Le señalé que parecía estar constantemente en su teléfono. Le dije que ya no nos conectábamos de la misma manera que antes. Y que yo me sentía muy distanciado de ella. La respuesta de Mali fue inmediata, y a la defensiva. Me preguntó si yo estaba intentando vigilar su vida. Dijo que ella era una adulta que podía usar su teléfono tanto como quisiera. Y me acusó de ser controlador, y de tener inseguridades. Su reacción fue tan desproporcionada, en comparación con mi pregunta tan amable, que solo me confirmó que algo andaba muy mal. Pero retrocedí, sin querer presionar la situación, si Mali no estaba lista para hablar. Tenía la esperanza de que reflexionara, y retomara la conversación de una manera más constructiva. No lo hizo. La distancia continuó. El uso del teléfono se mantuvo constante. Su distanciamiento emocional también persistió. Intenté confiar en que ella todavía me amaba, a pesar de la creciente distancia. Intenté creer que esto era solo una fase relacionada con el estrés laboral o el crecimiento de su carrera. Y que eventualmente volveríamos a conectar, si tan solo le daba espacio y tiempo. Pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Al cabo de unos 8 meses con este patrón, decidí que necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Para saber si mis preocupaciones eran legítimas, o si yo estaba siendo paranoico y controlador. Como Mali me había acusado. Así que empecé a prestar más atención, observando sus patrones. ¿Qué hacía exactamente en su teléfono? ¿Cómo reaccionaba cuando le llegaban mensajes? ¿Y si inclinaba la pantalla para alejarla de mi vista? Todas las señales estaban ahí, una vez que supe cómo buscarlas. La forma en que sonreía al leer los mensajes, para luego disimular rápidamente su expresión. O cómo se llevaba el teléfono al baño con ella. Hubo muchísimas cosas que noté. Necesitaba revisar su teléfono, no por el simple hecho de violar su privacidad, sino para confirmar o descartar, lo que cada vez sospechaba más. Me tomó semanas encontrar la oportunidad perfecta. Mali era muy protectora con su teléfono. Siempre lo llevaba con ella o lo guardaba bajo llave en su bolso. Y nunca lo dejaba desatendido en un lugar donde yo pudiera alcanzarlo. Hasta que una noche, llegué a casa después de un turno de 12 horas, agotado y hambriento. Mali estaba en la mesa del comedor, con su computadora portátil abierta. Intensamente concentrada en lo que sea que estuviera trabajando. Apenas levantó la vista cuando entré, solo me dijo que tenía una fecha límite. Para preparar un segmento que debía terminar esa misma noche. Y que no podía romper su concentración para preparar la cena. Le pregunté si podía usar su teléfono, para pedir comida de nuestra aplicación de entregas habitual. Me lo entregó sin siquiera mirarme, todavía absorta en su trabajo con la computadora. Llevé el teléfono a la cocina, y pedí comida de nuestro lugar favorito. Luego, miré hacia el comedor. Mali seguía completamente enfrascada en su trabajo, con los auriculares puestos. Decidí abrir sus mensajes rápidamente. Empecé por la aplicación de iMessage. No había nada particularmente notable ahí, conversaciones de trabajo, mensajes con su familia. Y los intercambios habituales con amigos que yo conocía. Después, abrí Instagram. Ella tenía miles de seguidores, gracias a su trabajo en la radio. Y era relativamente conocida en la localidad. Sus mensajes directos eran muchísimos. Me desplacé por ellos rápidamente. Había un montón de mensajes de oyentes, contactos profesionales, y amigos. Entonces, vi una conversación cerca de la parte superior, que hizo que mi estómago se encogiera. Eran mensajes con alguien, un tipo del que nunca en mi vida había oído hablar. El último mensaje mostraba un contenido muy coqueto. Abrí la conversación completa.
Lo que encontré fue mucho peor de lo que esperaba, meses de mensajes. Conversaciones diarias que eran emocionalmente íntimas, y claramente coquetas. Él le hacía cumplidos sobre su apariencia física. Ella le respondía con emojis juguetones, y comentarios bastante sugerentes. Había referencias a chistes internos. Y a experiencias compartidas de las que yo no sabía absolutamente nada. Él la llamaba hermosa, y le decía que deseaba poder pasar más tiempo juntos. Ella le respondía que estaba trabajando en ello. No era explícitamente sexual, pero sí profundamente inapropiado para una mujer casada. Era el territorio de una aventura emocional, como mínimo. Y este tipo no era el único. Seguí desplazándome hacia abajo, y encontré conversaciones similares con otros 2 hombres. Todas siguiendo el mismo patrón, coqueteo, intimidad emocional. Y ella dándoles la atención y validación que, claramente, no me estaba dando a mí. Tomé capturas de pantalla rápidamente, me las envié a mi propio correo electrónico. Borré las capturas del teléfono de Mali, y regresé a la pantalla principal. Justo cuando llegó la notificación de que la comida estaba en camino. Volví al comedor, y le dije a Mali que la comida llegaría en 20 minutos. Ella asintió distraídamente, todavía enfocada en su computadora. Me senté en el sofá sintiéndome adormecido, queriendo confrontarla de inmediato. Pero sabía que hacerlo, mientras ella estaba estresada por el trabajo y yo exhausto por mi turno. No nos llevaría a nada productivo. Así que esperé hasta el día siguiente. La noche siguiente, me acerqué a ella cuando ambos estábamos en casa y relativamente tranquilos. Sin presiones de trabajo inmediatas, y sin cansancio que afectara nuestro juicio. Le pregunté si podíamos hablar. Ella aceptó, aunque parecía cautelosa. Saqué el tema de los mensajes de Instagram, de forma muy directa. Le dije que había visto sus conversaciones, que el contenido era inapropiado para una mujer casada. Y le hice saber que estaba dolido y confundido. Preguntándome por qué estaba teniendo esas conversaciones, tan emocionalmente íntimas. Con otros hombres. El rostro de Mali pasó de la confusión, a la sorpresa, y luego a la ira, en cuestión de segundos. Ella estalló, me acusó de violar su privacidad. Dijo que yo no tenía derecho a revisar su teléfono sin permiso, y me llamó controlador e invasivo. Me mantuve calmado. Mientras le señalaba que ella misma me había entregado su teléfono voluntariamente. Había visto los mensajes de manera inadvertida, pero, una vez que los vi, ya no podía simplemente ignorarlos. Ella desvió el tema por completo, dijo que yo estaba haciendo un gran drama por nada. Que ellos eran solo amigos, y que yo era una persona celosa e insegura. Traté de explicarle que yo no estaba en contra de que tuviera amigos. El problema no era la amistad, sino la naturaleza de esas conversaciones. El hecho de que ella les estaba dando a estos hombres toda esa intimidad emocional y atención. Que me había retirado a mí. Le dije que los mensajes con el primer sujeto, en especial, cruzaban límites muy claros. Que llamar a otro hombre estando casada, y hablar de querer pasar más tiempo juntos. Eso no era amistad. Eso era una aventura emocional. Mali se burló, dijo que yo estaba pensando demasiado las cosas. Que este tipo del que yo hablaba era como un hermano para ella. Y que su amistad era completamente inocente. Le pregunté cómo era posible que el coqueteo por mensajes calificara como una amistad fraternal. ¿Cómo era posible que decirle que era atractivo, responder a sus halagos con emojis sugerentes? Y compartir detalles íntimos sobre nuestros problemas matrimoniales. ¿Cómo se suponía que todo eso era apropiado? Ella no respondió. Dijo que yo estaba siendo ridículo, y se alejó, llamándome celoso y controlador. Mientras salía de la habitación. Esa conversación terminó sin ninguna resolución. Mali se cerró por completo, y se negó a seguir participando en la discusión. Durante la semana siguiente, nos evitamos por completo. Yo trabajé mis turnos de enfermería, Mali hizo su programa de radio. Y cualquier otra cosa que llenara su tiempo.
Existíamos dentro del mismo apartamento, pero apenas nos dirigíamos la palabra. El silencio era pesado, pero al mismo tiempo, muy esclarecedor. Me dio tiempo para procesar todo. Y para entender que la distancia que yo había estado sintiendo durante meses tenía una causa muy específica. Mali había estado invirtiendo sus emociones en otros hombres, mientras se alejaba de mí. Después de una semana de esta fría distancia, decidí intentarlo una vez más. Para darle a nuestro matrimonio una oportunidad genuina, abordando el problema de forma directa. Y pidiendo un cambio específico. Me acerqué a ella una noche, le dije que necesitábamos hablar sobre nuestro matrimonio. Que yo no podía seguir viviendo en ese limbo. Y le expresé que estaba dispuesto a trabajar en nuestra relación. Y a abordar cualquier cosa que ella sintiera que faltaba por mi parte. Pero necesitaba que ella cortara el contacto con estos otros hombres. Con los que había estado teniendo conversaciones inapropiadas. Explicándole que no podríamos reconstruir nuestro matrimonio. Mientras ella estuviera involucrada emocionalmente con alguien más. La expresión de Mali se endureció. Dijo que estaba cansada de mi inseguridad, y que no iba a terminar sus amistades. Solo porque yo no podía soportar que ella tuviera amigos hombres. Intenté explicarle de nuevo, que el problema no era tener amigos varones en general. Eran hombres específicos, con los que ella estaba teniendo conversaciones coquetas. Y emocionalmente íntimas. Esas relaciones específicas, estaban amenazando nuestro matrimonio. Ella se levantó abruptamente, caminó hacia su bolso de trabajo cerca de la puerta. Sacó una pila de papeles, y los colocó sobre la mesa de centro frente a mí. Eran papeles de divorcio, ya completados con nuestros nombres y datos. Me miró con una expresión que era, en parte un desafío, y en parte pura arrogancia, y dijo que si yo no podía aceptar sus amistades, entonces sería mejor que no estuviéramos casados. Y que no iba a vivir bajo mi control y mis celos. Me quedé mirando los papeles. Y me resultó imposible describir la sensación que me invadió por completo. Ese era, sin duda, el momento de la verdad. Mali estaba usando el divorcio como una amenaza, como un arma de presión. Para obligarme a retroceder, y a aceptar un comportamiento que yo sabía que estaba mal. Ella estaba intentando obligarme a elegir, entre mi autorrespeto, y mi matrimonio. La elección fue mucho más clara de lo que ella hubiera esperado. Tomé un bolígrafo de una mesa auxiliar, hojeé los papeles hasta llegar a las líneas de firma. Firmé cada uno de forma cuidadosa y deliberada, y luego deslicé los documentos por la mesa. De regreso hacia ella. Le dije, simplemente, que si nuestro matrimonio había llegado a esto. A que ella amenazara con el divorcio en lugar de respetar límites básicos, entonces. Ya no quedaba nada por arreglar. La sonrisa desapareció del rostro de Mali inmediatamente. Empezó a retroceder en sus palabras, dijo que yo la había malinterpretado. Que no quería decir que nos fuéramos a divorciar de verdad. Y que solo quería que yo entendiera lo en serio que hablaba, sobre no querer terminar sus amistades. La interrumpí con suavidad. Le dije que ella había querido que yo renunciara a mi propio respeto. Para aceptar que ella tuviera relaciones emocionales inapropiadas con otros hombres. Simplemente porque ella valoraba más esas relaciones, de lo que valoraba nuestro matrimonio. Le dije que ya había obtenido su respuesta, y que yo no iba a vivir de esa manera. Me levanté, tomé las llaves de mi auto del mostrador, y caminé hacia la puerta. Mali me gritaba por la espalda, diciendo que necesitábamos hablar, que yo estaba exagerando. Que los papeles ni siquiera eran reales. Me fui de todos modos, subí a mi auto, y conduje sin rumbo. Fui a una cafetería y me senté allí durante horas, procesando lo que acababa de suceder. Entendiendo, con total claridad, que mi matrimonio había terminado efectivamente en ese preciso instante. Cuando finalmente regresé al apartamento, a altas horas de la noche, Mali me estaba esperando despierta. Trató de explicarme que los papeles de divorcio no eran legítimos. Que había descargado una plantilla de internet y la había llenado solo para probar su punto.
pero que en realidad no había presentado nada legalmente. Dijo que solo quería impactarme, para hacerme ver lo irrazonable que yo estaba siendo. Se suponía que era una llamada de atención, no una amenaza de divorcio real. La escuché sin responderle, dándome cuenta de que no importaba en lo absoluto si los papeles estaban presentados legalmente, o si solo eran una impresión de Internet. Lo que realmente importaba era que ella pensaba que amenazarme con el divorcio era una forma apropiada de manipularme, para que yo aceptara sus aventuras emocionales. Importaba que había valorado más sus amistades inapropiadas que nuestro matrimonio. Lo suficiente como para usar la opción nuclear, como una herramienta de chantaje. El hecho de que los papeles fueran falsos, no cambiaba en nada lo que estos revelaban sobre cómo me veía ella a mí, y a nuestra relación. Le dije que necesitaba espacio, así que dormí en la habitación de invitados esa noche. Al día siguiente, llamé para pedir un día personal en el trabajo. E hice una cita con una abogada de divorcios. Alguien a quien un colega me había recomendado durante su propio proceso. Me reuní con la abogada esa misma tarde, y le expliqué toda la situación. La abogada fue muy directa. Me preguntó si había niños de por medio, o bienes compartidos que fueran significativos. Le expliqué que no teníamos hijos. Que el contrato de alquiler de nuestro apartamento estaba a nombre de los dos. Que teníamos vehículos separados, y que compartíamos algunos ahorros y cuentas de jubilación. Pero nada que fuera demasiado complicado. Ella me dijo que presentaríamos la demanda, le notificaríamos a Mali. Pasaríamos por un periodo de espera obligatorio y por mediación, dividiríamos los bienes. Y finalizaríamos todo probablemente en un año, si las cosas transcurrían sin problemas. Le di mi autorización para proceder. Quería que el matrimonio terminara de forma oficial. Durante los siguientes días, empecé a prepararme para mudarme. No quería vivir en el apartamento junto a Mali, mientras se llevaban a cabo los procedimientos del divorcio. El ambiente era demasiado tóxico, demasiado lleno de una historia que había fracasado. Encontré un apartamento de una habitación, disponible para ocupación inmediata, era más pequeño. Y me resultaría más caro que dividir el alquiler en nuestro lugar actual. Pero yo necesitaba mi propio espacio. Firmé el contrato de arrendamiento, y comencé a empacar mis pertenencias. Mali observaba todo esto, entrando cada vez más en pánico. Ella seguía intentando iniciar conversaciones sobre cómo solucionar las cosas. Decía que cortaría todo contacto con los otros tipos si eso era lo que yo quería. Que podíamos ir a terapia de pareja, arreglar nuestra comunicación, y salvar el matrimonio. Le dije que ya era demasiado tarde. Que su amenaza de divorcio me había demostrado que ella no valoraba nuestro matrimonio de la misma manera que yo. Y que ya no podía confiar en alguien que usaría nuestra relación como una simple táctica de manipulación. Empezó a llorar, dijo que, tras reflexionar, se había dado cuenta de que cometió un error. Que había sido estúpida y estaba asustada, y que no hablaba en serio con ninguna de sus amenazas. Sentí compasión por su dolor, pero no sentí ningún impulso de solucionarlo. Cualquier rastro de amor que yo hubiera sentido, había quedado enterrado. Bajo meses de distancia emocional, relaciones inapropiadas con otros hombres. Actitud a la defensiva al ser confrontada, y, finalmente, la propia amenaza de divorcio. No quedaba absolutamente nada que salvar. Mali recibió los papeles reales de divorcio, unas 2 semanas después de que yo firmara los suyos. Los que resultaron ser falsos. Mi abogada se encargó de la notificación, a través de un notificador profesional. Después de ser notificada, Mali empezó a llamarme constantemente, a enviar mensajes de texto. Y a dejar correos de voz, diciendo que necesitábamos hablar. Que esos papeles habían sido solo un engaño, un error estúpido, que me extrañaba, que me amaba. Y que quería arreglarlo todo. No le respondí, más allá de decirle que enviara cualquier comunicación a través de mi abogada. Tal como ella me lo había indicado. El proceso de divorcio tardó más de un año en finalizarse.
El estado de Minnesota exigía un periodo de espera obligatorio. Tuvimos que pasar por un proceso de mediación para dividir los bienes. Y tuvimos que negociar los detalles, a pesar de que no teníamos propiedades que fueran complicadas. Mali intentó, en múltiples ocasiones, utilizar los procedimientos legales como excusas para hablar sobre una posible reconciliación. Enviaba mensajes a través de su abogado, pidiendo que nos viéramos en persona. Y pidiéndome que reconsiderara el divorcio. Rechacé cada uno de sus intentos, mantuve límites firmes a través de mi abogada, y me enfoqué de lleno en finalizar la disolución legal de la manera más eficiente posible. La división de bienes fue relativamente sencilla. Ambos trabajábamos y teníamos ingresos similares, por lo que no se requirió, ni se solicitó, ningún tipo de manutención conyugal. Dividimos nuestros ahorros conjuntos al 50%. Y dividimos las contribuciones de las cuentas de jubilación, realizadas durante nuestro matrimonio. Yo me quedé con mi auto, ella se quedó con el suyo. Dividimos los artículos del hogar mediante negociaciones, sin que hubiera conflictos significativos. El divorcio se finalizó, aproximadamente 14 meses después de mi primera consulta con la abogada. Firmé el decreto final, sintiendo, por encima de todo, un gran alivio. El matrimonio que había comenzado con amor genuino y compañerismo, se había deteriorado, hasta convertirse en algo completamente irreconocible. Terminarlo de manera oficial, era simplemente cerrar un capítulo que, funcionalmente, había terminado mucho tiempo atrás. Durante esos 14 meses de procedimientos legales, estuve reconstruyendo mi vida. El apartamento al que me había mudado, se convirtió en mi verdadero hogar. Empecé a ir a terapia para procesarlo todo, la traición, la manipulación y la pérdida de lo que yo creía que teníamos. Mi terapeuta me ayudó a comprender varias cosas. El comportamiento de Mali sugería ser el de alguien que se había desconectado emocionalmente del matrimonio desde hacía mucho tiempo, pero que no quería ser la persona encargada de terminarlo de manera oficial. Mi terapeuta también me ayudó a entender que, al amenazarme con el divorcio y esperar que yo me negara a aceptarlo, ella intentaba tener ambas cosas, la libertad para buscar otras conexiones, mientras me mantenía a mí como su red de seguridad. El terapeuta también me ayudó a ver mis propios patrones. Como había ignorado las señales de advertencia durante meses, porque deseaba poder confiar en ella. Como intenté arreglar las cosas siendo comprensivo, en lugar de establecer límites firmes desde el principio. Y como necesitaba desarrollar mejores habilidades, para reconocer la manipulación. Y para protegerme a mí mismo. Empecé a centrarme, de manera mucho más intencional, en mi carrera profesional. Acepté un puesto en un hospital diferente, con un mejor horario y mucha más estabilidad. Avancé en mis credenciales de enfermería a través de certificaciones adicionales. Construí excelentes relaciones profesionales, y encontré una gran satisfacción laboral, que había estado eclipsada por culpa del estrés matrimonial. Mirando hacia atrás ahora, más de 2 años después de haber firmado aquellos papeles de divorcio que Mali me entregó con una sonrisa, entiendo todo lo que pasó, con muchísima más claridad. Aprendí que amenazar con el divorcio es un tipo de abuso emocional. Es usar la opción nuclear, a modo de manipulación, para forzar el cumplimiento de una demanda. Una vez que alguien hace eso, la relación está fundamentalmente rota. Sin importar si lo decía en serio o no. Aprendí que las aventuras emocionales siguen siendo verdaderas traiciones. Darle tu intimidad emocional, atención y energía romántica a personas ajenas a tu matrimonio es una violación a la relación de pareja, incluso si la situación nunca llega a ser física. Aprendí que la ira a la defensiva, cuando a alguien se le confronta por preocupaciones legítimas, es una clara señal de alerta. El giro inmediato que dio Mali, para acusarme de ser controlador, cuando yo simplemente había planteado preguntas razonables sobre sus conversaciones inapropiadas, fue la táctica clásica de evasión, típica de alguien que sabe que está haciendo mal. Aprendí que las acciones de alguien revelan sus prioridades.
De una manera mucho más clara que sus palabras. Mali podía decir que me amaba, y que valoraba nuestro matrimonio, todo lo que ella quisiera. Pero sus acciones, las aventuras emocionales, la obsesión por el teléfono, el distanciamiento, la manipulación, demostraban a que le estaba dando prioridad realmente. Lo que es más importante, aprendí que el autorrespeto requiere de acción. Que yo no podía preservar ambas cosas, mi dignidad y un matrimonio donde no se me estaba respetando. Y que, el simple hecho de elegirme a mí mismo por encima de una relación rota, no era en absoluto egoísta. Al contrario, era algo necesario. Si me hubiera quedado, ambos habríamos recaído exactamente en los mismos patrones. Mali habría sido mucho más cuidadosa, al tratar de ocultar sus amistades inapropiadas. Y yo habría estado constantemente ansioso, tratando de vigilar todo su comportamiento. Habríamos vivido sumidos en la desconfianza y el resentimiento. Todo disfrazado de una falsa reconciliación. El divorcio fue la decisión correcta. Dolorosa, por supuesto, pero era necesario para que ambos pudiéramos avanzar en nuestras vidas. Mali necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En lugar de obligarme a absorber el impacto, mientras ella seguía sin cambiar en absoluto. Yo, por mi parte, necesitaba escapar de una situación en la que estaba siendo manipulado y donde me faltaban el respeto. No le deseo ningún mal. Tengo la esperanza de que, eventualmente, ella haya aprendido de todo esto. Y haya construido relaciones más sanas, pero yo agradezco todos los días el ya no estar en ese matrimonio. El ya no tener que andar con pies de plomo con respecto al uso de su teléfono. El no tener que preguntarme con qué amigo varón estará coqueteando esta vez. Y el no tener que aceptar que me traten como alguien desechable, mientras, al mismo tiempo, se esperaba que yo me mantuviera comprometido. Deseo construir una vida que haga honor a mi valor. Junto a una pareja que respete los límites y se comunique con total honestidad. Acompañado de amigos que apoyen la toma de decisiones saludables. Y con un trabajo que sea tan gratificante, como manejable. Eso es exactamente lo que yo me merezco, y lo que, en realidad, todo el mundo merece. Mali me entregó los papeles de divorcio, con una sonrisa en su rostro. Esperando que yo le suplicara, y que renunciara por completo a mi dignidad personal. En lugar de eso, los firmé, y caminé de frente hacia una vida mucho mejor. Hacer eso, no significa darse por vencido. Hacer eso, es negarme rotundamente a participar en mi propia destrucción. Y tomaría exactamente la misma decisión, sin dudarlo ni un segundo. Porque, en el momento en que alguien usa el divorcio como un arma, en lugar de usarlo como un último recurso, ese alguien, de hecho, ya ha puesto fin al matrimonio. A partir de ahí, tú solo estás decidiendo si vas a reconocer la realidad. O si vas a vivir en la negación. Yo elegí la realidad. Me elegí a mí mismo. Elegí liberarme de esa constante manipulación, y es algo de lo que nunca me he arrepentido. Ni siquiera por un solo día.